Pasando al siguiente tópico, tenemos cómo saber si un ejercicio funciona para mí. Hay una serie de checklists que vamos a repasar ahora que me van a permitir saber si a la hora de yo probar un ejercicio nuevo que nunca hice, me sirve para planificar en el futuro, me sirve mantenerlo sabiendo que me va a dar unos buenos resultados. Una vez que yo lo voy probando en la sesión de entrenamiento, tengo una serie de ítems que tengo que prestar atención. La primera es que cause tensión y quemazón en el músculo objetivo, es decir, si yo intento hacer un ejercicio que yo realmente sienta esa musculatura trabajando y que no me afecte músculos estabilizadores o sinergistas que me impidan realizarlo correctamente. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un remo con barra, yo necesito pensar de que si cuando yo realizo ese ejercicio, realmente primero siento la musculatura de la espalda, tanto dorsales como los aproximadores de la escápula, obviamente dependiendo de detalles técnicos del mismo remo, pero si siento esa musculatura, o por decir el contrario, lo que más siento son la zona de los lumbares, ya que ese grupo muscular es el que se encarga de estabilizar la columna cuando estamos en esa posición cercana a los 90 grados. Entonces, si siento trabajar, punto número 1 completado. Si veo que me duele más la espalda, la zona baja de la espalda, que los propios músculos de la espalda alta, no es un buen ejercicio para mantener, en el caso particular. También que aporten un buen pump, es decir, que yo sienta la congestión muscular después de 1 o 2 series, es decir, que realmente ataque y estimule mi grupo muscular que yo quiero. Esto también está relacionado con el rango de repeticiones que yo realizo, ya que si hago ejercicios a repes bajas, 4, 5, 6 repes, es más difícil que yo sienta un pump que si yo lo comparo con ejercicios con repes más altas, pero bueno, es importante que yo sienta la musculatura trabajar a la medida que voy haciendo la serie y que sienta que responde, ¿no es cierto? Ese pump es una adaptación momentánea, aguda del organismo, ya que está enviando sangre a los grupos musculares, llevándole oxígeno y nutrientes para que sigan funcionando, sobre todo oxígeno. Que tengan una buena relación estímulo-fatiga, es decir, que yo sienta el mayor trabajo posible con la menor fatiga posible. Por ejemplo, los básicos tienen una gran demanda, entonces hay que saber hacerlos, ejecutarlos y prestar atención a los detalles técnicos que van a hacer que, además de que me fatiguen, tengan un buen estímulo. Porque si no, me van a condicionar el resto de la sesión gracias a esa fatiga neural y sistémica que generan ejercicios pesados o que involucran muchos segmentos corporales a mi cuerpo. Entonces es muy importante que yo vea que me desgasta lo menos posible y me aporta un buen estímulo, un gran estímulo. Esto lo van a tener que evaluar, obviamente los ejercicios básicos involucran mucha masa muscular y por ahí no es más difícil puntualizar el estímulo, como lo dije también depende de la cantidad de repeticiones que realicen, pero bueno, es un detalle importante a la hora de finalizar 3-4 series de un mismo ejercicio, analizar esto, si me aporta un buen estímulo a cambio de la fatiga que me genera. Después tenemos otro punto, que estresen las articulaciones lo menos posibles, es decir, si yo después de hacer la sentadilla a mí me duelen las rodillas, es un indicador negativo de que ese ejercicio o no lo estoy haciendo de la manera correcta, o tal vez la carga que yo estoy manejando, tanto en kilos como la cantidad de trabajo, no es la adecuada para mí y tenga que modificar algunas cosas. Entonces, no es bueno que un ejercicio, sobre todo los básicos, como digo, generen molestias articulares, tanto tendinosas, que no nos permitan recuperarnos cómodamente o trabajar cómodamente, y ni hablar si eso se hace crónico y se instala a largo plazo. Entonces es uno de los detalles más importantes a tener en cuenta. Por último, cuando yo elijo varios ejercicios para un mismo grupo muscular, en algunos casos vamos a elegir un ejercicio en una sesión para un grupo muscular, puede ser uno de espalda, uno de pecho, no hay problema, pero en el caso que yo tenga que elegir varios ejercicios de un mismo grupo muscular, lo que tendría que buscar es que tengan diferentes perfiles de resistencia. Esto me va a permitir que el músculo se estimule de distintas maneras, que las fibras de ese músculo se estimulen distinto, ya sea que me cueste más al principio o más al final, entonces me va a aportar una diferencia
y no voy a hacer ejercicios redundantes, que es lo que queremos evitar. Por ejemplo, hacer un curl con barra parado y un curl con mancuernas con los brazos en la misma posición son ejercicios redundantes, porque son prácticamente iguales, cambio la barra por la mancuerna. En cambio, si por ejemplo hago un ejercicio de curl con barra con los brazos por delante y a posteriori hago un ejercicio de bíceps en polea con el brazo por detrás del hombro, eso me va a permitir que el estímulo sea diferente y que sea mejor a la hora de ganar hipertrofia. Otra cosa a tener en cuenta es analizar en el mediano y largo plazo, es que yo pueda progresar en ese ejercicio, ya sea en repes o en peso manejado. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que yo pueda exprimir el ejercicio. Por ejemplo, si yo utilizo una máquina del gimnasio y esa máquina, cuando arranco a trabajar, trabajo con casi todos los ladrillos o todos los kilos que se le pueden poner, eso me va a limitar a largo plazo, ya que no lo voy a poder utilizar demasiado tiempo esa máquina, ya que no tengo más margen de peso para mover. Pueden pasar 4 semanas, 5 o 6 semanas en donde yo mantenga ese peso máximo y haga cada vez más repeticiones, que es una estrategia muy válida que yo utilizo. Pero en algún momento probablemente tenga que no puedo hacer repeticiones infinitas, tenga que volver a bajar el rango de repeticiones y subir el peso, y no voy a poder, ya que no tengo disponibilidad en la máquina. Eso es un ejemplo a tener en cuenta.